Se aproxima una nueva recesión económica. Sí que es verdad que últimamente la gente está hablando de cómo incrementa el riesgo de estar expuesto en los mercados financieros, de cómo la probabilidad de que una nueva recesión aparezca es más alta, y todo esto se ha acentuado con el conflicto entre Rusia y Ucrania y cómo afecta y pone en jaque a diferentes cosas. Por ejemplo, la inflación ya era un problema antes del conflicto y ahora puede incluso volverse un problema aún peor. Cómo el tema de las sanciones económicas nos afectan a todos. ¿Por qué nos afectan a todos? Porque muchas empresas de otros países tienen que cancelar sus operaciones en Rusia. Ya lo ha hecho Zara, por ejemplo, Inditex ha cerrado tiendas, ya lo ha hecho Facebook, lo han hecho Visa y Mastercard cancelando sus operaciones. Por tanto, todo eso quita mucha cuota de mercado y afectará, obviamente, a los números y a los beneficios de estas empresas. También a las divisas, cómo afecta la caída del rublo al resto de divisas, porque ya el euro durante estas semanas ha caído bastante, el dólar se ha revalorizado, siendo en este sentido la divisa refugio por excelencia. Cómo afecta también a las decisiones, a la toma de decisiones de la Fed y muchas otras cosas más que vamos a comentar, como los precios de la energía, el gas, el petróleo, etc, etc. Todo lo vamos a intentar ver en el vídeo de hoy. Hay muchas cosas que comentar, pero de verdad creo que son interesantes para entender en el contexto en el que nos encontramos y sobre todo también no olvidar que al final todos vamos a sufrir por igual, inviertas o no. De hecho, si inviertes, por lo menos puedes encontrar oportunidades donde protegerte, donde cubrir la divisa, donde encontrar empresas o sectores que lo vayan a hacer bien o que se vean beneficiados, ¿no? Por esto, porque al final hay sectores obviamente que se ven perjudicados y sectores que se ven beneficiados. La situación es terrible para todos, pero si no haces nada, te va a afectar aún de lleno, nos va a afectar a todos, pero si no haces nada te va a afectar aún más. Entonces, en este sentido, vamos a ver, porque vamos a hablar primero de la Fed, esas decisiones que tomó la Fed en 2018. Sí que es verdad que 2018 no era lo mismo que ahora, no era la misma situación que ahora, porque la inflación ahora es mucho más alta, en 2018 no era tan alta, pero sí que es verdad que la Fed cambió entre 2018 y 2019 ese tono hawkish, hawkish es cuando eres muy restrictivo, a ese tono más dovish, que es cuando eres más expansivo, ¿no? Entonces, en este sentido, este año la Fed ha adoptado una actitud muy hawkish y se ha ido incrementando a medida que incrementaba la inflación, pues ha dicho que iba a subir más los tipos de interés, habló primero de una subida de 50 puntos básicos, luego dijo que iba a necesitar subir varias subidas de tipos, el mercado descontaba hasta 8 o 7 subidas de tipos y los intereses de los bonos se habían disparado ya, etc. Y ahora parece que la Fed en estos últimos días, pues con el conflicto, ha dicho que por ahora subirá 25 puntos básicos y no 50, creo lo que se había dicho. Entonces, ojo por si la Fed adopta una actitud más dovish, menos hawkish, en esto más expansiva en vez de restrictiva, y pudiese beneficiar a los mercados de renta variable, en este caso estadounidenses. Pero bueno, el caso es que en 2018, fijaros que en 2018... En septiembre del 26 de 2018 anuncia una subida de intereses del 2 al 2,25% y fijaros que justo el mercado hace máximos y pues empieza a caer. Aquí como que se consolida y espera la nueva reunión de la Fed, donde el noviembre del 8 de 2018 dice que mantiene esa perspectiva de subida de tipos del 2,25% y el mercado termina bajando. Fueron unas navidades un poco horribles, yo recuerdo el 24, que justo antes de irnos a cenar, como el mercado se estaba desangrando, el típico 24 que te vas a cenar con los familiares y suele ser un día de celebración y demás, pues te ibas un poco con cara larga porque a las 8 de la tarde estabas yendo, todavía no había cerrado todavía veías la caída de los mercados americanos, ¿no? En este sentido, luego en diciembre, en la reunión de diciembre, ¿vale? Del 19 de diciembre, la Fed decide subir esa subida de tipos del 2,25% al 2,5%, pero fijaros porque adopta una actitud más dovish, menos restrictiva en este caso, porque dice que al final no van a haber tres subidas de tipos el siguiente año, sino que van a haber 2, ¿vale? Y el mercado, pues, con año nuevo, pues, después de en enero, de 2019, tuvo un pedazo de rally que fue increíble esta subida. Y bueno, luego aquí consolidó un poco y siguió subiendo, ¿vale? Hasta la caída del COVID que todos conocemos. Entonces, sí que es verdad que la Fed está muy por detrás de los mercados, sí que está contra las cuerdas, pero ojo con que adopte, porque todo el mundo está diciendo la Fed va a ser muy restrictiva, la Fed aún no ha subido tipos y el mercado ya está cayendo, imagínate cuando los suba. Sí, ojo, pero el mercado siempre descuenta esta actitud y el mercado lleva
semanas descontando una actitud muy, 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 muy hawkish, muy restrictiva de la Fed. Y si la Fed cambia las tornas y no se vuelve tan restrictiva, alerta por si tuviésemos un posible rally. Yo no estoy diciendo que vaya a ocurrir, no lo creo, pero podría pasar. Entonces hay que estar abiertos a todos los posibles escenarios que puedan ocurrir y estar preparados para poder aprovecharlos, obviamente. Entonces esa actitud de cuidado y dar por hecho que la Fed va a seguir con su actitud hawkish, etc., obviamente tendrá que seguirlo si la inflación sigue, ¿vale? Entonces eso es algo que vamos a ver ahora y la inflación obviamente es más difícil de controlar. Pero sí que es verdad que la inflación es un indicador atrasado, ¿vale? No lo olvidemos. Bueno, la performance de Estados Unidos. ¿Cómo vamos en el año? Rest of the World, esto mide todos los países emergentes y desarrollados, excepto USA, ¿vale? O sea, excluye USA. ¿Y cómo va en los últimos 12 meses? Bueno, pues Estados Unidos lo ha hecho bastante mejor, ¿vale? Y si lo vemos aquí en el gráfico de abajo por fuerza relativa al final es un ratio entre los dos. Si va para arriba es que Estados Unidos lo está haciendo mejor que el resto del mundo, y si fuese para abajo es que Estados Unidos lo está haciendo peor que el resto del mundo. En este caso, fijaros cómo desde la invasión, ¿vale? Fijaros que lo estaba haciendo mal en inicios de 2022, pero desde la invasión USA lo está haciendo mejor que el resto de mercados internacionales, ¿no? Que el resto de países. ¿Por qué es esto? Bueno, podría ser un refugio hacia el dólar, ¿no? Luego vamos a hablar de las divisas y de qué hay que tener en cuenta con el euro y con la caída del rublo, ¿vale? Pero que es muy importante porque dentro de nuestra adquisición de acciones, cuando compramos en países internacionales que no son nuestro propio país, pues por ejemplo, si compramos en Estados Unidos, si no compramos hedge, no compramos cubiertos, estamos comprando en dólares y entonces estamos expuestos a la divisa y por tanto tenemos un riesgo de divisa que tenemos que tener en consideración. En este caso, la gente se está refugiando en el dólar, ¿vale? Que es la divisa refugio por excelencia. Y se están refugiando en el dólar. Una forma de hacerlo es comprar equities, comprar acciones en dólares, y en vez de solo comprar dólares, pues compro acciones en dólares. Y no solo estoy en la acción, sino que también estoy en el dólar, ¿vale? Entonces, bueno, la fuerza relativa del Estados Unidos está haciéndolo mejor que el resto del mundo, en este caso. ¿Cómo vamos con el tema del follow through day? Recordar que el follow through day al final es una señal que desarrolló William O'Neill y Investors Business Daily, que te confirma, no significa que te diga que a partir de ahí el mercado va a subir y que todo es genial y súper fácil. No, el mercado es muy difícil de hacer timing del mercado, es muy difícil saberlo y más si no miras otros indicadores de riesgo. En este caso, el follow through day te permite una confirmación extra de que cuando una tendencia bajista cuando una corrección está terminando y empieza una nueva tendencia alcista, de confirmar de que esa nueva tendencia alcista realmente se ha instaurado y que los institucionales están comprando. En este caso, todavía no hemos tenido follow through day, ¿vale? Tuvimos aquí el día 1 este rebote muy fuerte, que esta vela es muy, 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 muy fuerte, que empezó bajando, fue la de la invasión, ¿vale? Esta vela fue la de la invasión y pues hizo buenas subidas, y ahora entre el día 4 y el 7 necesitaríamos esperar al follow through day. Si quieres saber cómo funciona el follow through day, te dejo un vídeo por aquí arriba y en la descripción, ¿vale? Y ahí te explico exactamente qué es lo que hay que esperar, qué es lo que hay que ver. Todavía no lo hemos tenido, ¿vale? Por tanto, todavía seguimos en esta tendencia bajista, no hemos tenido follow through day porque el volumen aquí en este día fue más bajo que el día anterior. Entonces necesitaríamos esperar esa confirmación de follow through day, y una vez la tengamos tendríamos que vigilar los días siguientes que no haya venta de institucionales, ¿vale? En el S&P 500 lo mismo. Bueno, se publicaron los datos de trabajo, se publicaron los datos de empleo y han sido una barbaridad, ¿vale? Lo que posiblemente dé pie a más inflación y posiblemente dé pie a una Reserva Federal, no sé si en el corto plazo, pero que tenga que llegar a ser más restrictiva, quién sabe. Pero eso parece, ¿no? Sí que es verdad que las wages slow, los salarios se reducen, en este caso, pues se reducen. Y fijaros que llegamos casi a los niveles de máximo empleo, ¿vale? Aquí era antes del COVID, esto fue el COVID, la caída del COVID, y ahora ya estamos llegando, nos falta poco para recuperar esos niveles de máximo empleo. Bueno, esto lo hemos comentado antes. Aquí Ryan Detrick dice, vale, bueno, la Fed ha confirmado entonces que la subida al final no va a ser de 50 puntos básicos, que será de 25, pero que en caso de necesitar subir más, lo hará, ¿vale? Entonces, bueno, al final es como no decir nada, pero ha dicho 25 puntos básicos y el mercado se lo tomó bien y pues empujó un poco al alza. Comparte aquí Ryan Detrick en su Twitter subidas anteriores de 0,25%, ¿vale? En las subidas de tipos, y nos dice
cómo ha sido la rentabilidad del SP500 en los siguientes 3 meses, en los siguientes 6 meses y en los siguientes 12 meses. En todas y cada una de ellas, la media es positiva, ¿vale? Entonces, bueno, que tampoco deberíamos perder por una subida de tipos de 25 puntos básicos en este sentido, ¿vale? No deberíamos perder el optimismo de que eso significa que el mercado vaya a caer. Faltaría luego, si se van acumulando nuevas subidas, pues sí que ya las cosas cambiarían, ¿no? Bueno, indicadores así adelantados, la curva de tipos, ya sabéis que es un indicador adelantado. En este caso estoy mirando la del 10 años menos del 2 años, pero creo que todos los estudios de la Fed se hicieron con el 10 años menos el 3 meses. Si queréis saber lo que es la curva de tipos en profundidad y queréis conocerla en profundidad y saber cómo usarla y por qué es un indicador adelantado de que a lo mejor podríamos entrar en recesión, tenéis un vídeo por aquí arriba y por aquí debajo, ¿vale? Donde explico la curva de tipos. En este caso es el diferencial, esto sería el diferencial, la diferencia entre el interés del 10 años y el interés del 2 años. ¿Vale? Entonces, ¿qué quiere decir que la diferencia se está haciendo más pequeña? Que el interés del bono a 2 años está pagando prácticamente lo mismo que el interés del bono a 10 años, lo cual no es sano, porque en un escenario de crecimiento lo que buscas es que los bonos a largo plazo paguen un interés mayor, los bonos de más largo plazo te paguen un interés mayor porque va a haber crecimiento y por tanto estás apostando, ¿no? Por eso. En este caso, fijaros cómo baja rápidamente y si pasase por debajo de cero hablamos de inversión de la curva, ¿vale? Y esto ha precedido un año y medio antes a recesiones, ¿vale? Entonces, si se invierte la curva, ¿qué quiere decir? Que el bono a corto plazo está pagando más que el bono a largo plazo. Entonces, la curva está invertida, ¿vale? Fijaros que cuando se invierte la curva, aquí se invierte, el SPY, el S&P 500, que lo tengo arriba, es la curva, el gráfico de arriba, tiempo más tarde, pues corrige, ¿no? Un poco más tarde, corrige. Lo mismo aquí, parece que se invirtió un poco y un poco más tarde corrige, ¿vale? Entonces, bueno, pues hay que ver si esa inversión se produce, porque debería producirse la inversión en caso para realmente considerarlo así. Si no se produce ninguna inversión de la curva, pues podemos estar tranquilos. También se ha publicado el Non-Manufacturing, Manufacturing Purchasing Managers Index, ¿vale? El índice manufacturero y el índice no manufacturero, que este sería para todo lo que es manufacturero y este sería para todo lo que son servicios, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, esto es una encuesta que se realiza mensual, donde se le preguntan a los managers de ciertas empresas grandes y pequeñas, medianas, cómo ven sus perspectivas para los siguientes, para el futuro, ¿no? Y entonces, pues obviamente esto suele ser un indicador adelantado, porque fijaros que tiende a decir o más o menos predecir cómo se van a comportar los mercados financieros o por lo menos cuál va a ser el crecimiento, en este caso del PIB, etc., ¿no? Si esto cae, no es positivo porque obviamente el índice manufacturero se está contrayendo y si cayese por debajo de 50 sería una señal bastante negativa, ¿vale? Todavía no lo ha hecho, pero hay que vigilarlo. Lo mismo en el caso del índice de servicios, en este caso pues parece que sí se acerca a esas zonas de 50. También, esto lo hemos comentado en anteriores vídeos, el sentimiento, la encuesta de sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan también suele acertar y ser bastante indicador adelantado de la economía y parece ser que el sentimiento del consumidor cada vez es más negativo, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Que la gente es menos reacia a consumir, es menos propensa, disculpad, a consumir, entonces pues eso no es bueno ni para el retail ni para el consumo. También el precio del copper, del cobre, en este caso, nuevos máximos. ¿Qué más tenemos? Ah, sí, este gráfico que se está compartiendo últimamente, se está compartiendo mucho este gráfico porque habla de muestra el precio del petróleo y en este caso la desviación del precio del petróleo de su media, ¿no? La desviación típica de su tendencia. Y cuando esta desviación es muy alta, ¿no? Hay una gran subida de repente en el precio del petróleo, pues parece ser que más tarde aparecen recesiones. Fijaros las líneas grises, ¿vale? Que hay aquí, aquí y aquí, ¿vale? Pues esto ha afectado y ha generado nuevas recesiones económicas cuando el precio del petróleo pues ha llegado a desviaciones estándar en estos niveles, ¿no?
En este caso, si todavía sigas a estas zonas, pues sería preocupante, ¿no? ¿Por qué el petróleo? Bueno, porque afecta a todo al final. Afecta al... Fijaros, he puesto aquí en la FRED, he puesto el precio del crudo y lo que es el CPI, ¿vale? La inflación. Veis que van prácticamente correlacionados. Si el precio del petróleo aumenta, la inflación obviamente se va a ver afectada y va a aumentar. ¿Por qué? Porque al final petróleo se usa para muchísimas cosas y tiene una influencia en muchos sectores de la economía, en prácticamente todo, ¿vale? De hecho, mirad lo que dijo el otro día Elon Musk, que dice, esto no me gusta decirlo, pero tenemos que incrementar la producción de oil and gas inmediatamente porque hay una demanda extraordinaria que requiere medidas extraordinarias. Dice, aunque esto sea negativo para Tesla, porque Tesla obviamente es un coche eléctrico, todo esto se tiene que hacer para reaccionar instantáneamente a lo que está pasando con Rusia, porque Rusia, no olvidemos que es el supplier, Rusia proporciona el 10% del petróleo del mundo y el 15% del gas, ¿vale? Sí que es verdad que no es el control total, pero, coño, es un gran market share, ¿vale? De hecho, comparte Zero Hedge también que biggest weekly increase in commodity prices, la mayor subida semanal en precios de las commodities, en el Bloomberg Commodity Index, Spot Index, ¿vale? Y fijaros cómo se ha disparado. Por tanto, las commodities, el trigo también, Ucrania por productora de trigo y por cancelar toda esa producción y no poder exportar, etc., bueno, pues el precio del trigo obviamente se ha visto afectado, se ha disparado hasta niveles históricos. El precio del petróleo también. Ahora mismo el petróleo, fijaros lo que comparte John Kemp en su Twitter, dice que ahora mismo el petróleo a 6 meses está señalando un gran shortage que es que va a hacer falta, que no hay, que no queda, debido a las sanciones de las exportaciones de Rusia. El spread actualmente está tradeando en backwardation. ¿Cuándo ha pasado esto? Bien, la última vez que esto ocurrió tan severamente fue en el 90. En el 90, después de que Irak invadiese Kuwait. Entonces, mirad, fijaros, también lo publica, no sé si esto es Bloomberg, dice, veis, aquí explica lo del backwardation. Cuando los futuros de petróleo cotizan a niveles más bajos que el spot y que los futuros a corto plazo, eso se llama backwardation. ¿Qué pasó con la invasión de Kuwait? La última vez que pasó esto tan severamente fue en la invasión de Kuwait. Fijaros que es subidón del petróleo, lo tenemos aquí abajo. ¿Y qué pasó con el mercado? Cayó un 19,86%, ¿vale? El S&P 500 en julio, desde julio del 90 más o menos hasta más o menos finales de ese año. Bueno, en este caso, ¿quiere decir que una subida del petróleo haga caer a los mercados 100%? No. Ha ocurrido otros momentos en los que el petróleo ha subido y el mercado obviamente ha subido también. No quiere decir que el petróleo porque suba va a caer. Simplemente pues tenemos que estar alerta del nivel en el que estamos y también otros factores que obviamente que a lo mejor no son iguales que otras veces en la historia, como pueden ser todos los temas que tenemos actualmente de la inflación y diferentes riesgos. También la volatilidad en niveles bastante elevados. Fijaros el daily range, el average daily range en el S&P 500, como pues obviamente se está disparando. Y vamos a ver ese índice de volatilidad, ¿vale? Porque ese índice de volatilidad, en lo que va desde 2022, toda esta zona se ha mantenido bastante alto comparado con lo que hemos estado en todo 2021. Sí que es verdad que en 2021 teníamos subidas hasta 28 puntos, 29 puntos, 30 puntos, y no estaba mal. Pero, y era bastante subida lo que se pegaba de repente de rally, ¿no? Pero ahora fijaros que llevamos varias semanas en torno por encima de los 25 puntos. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se van a ver afectados los sistemas? Ya en el último vídeo comentábamos que un fondo de inversión o fondos tradicionales de inversión que funcionan por sistemas de 60-40, 60% acciones, 40% bonos, normalmente usan mucho los indicadores del VIX, usan la curva de futuros del VIX y usan la estructura del VIX para reducir el riesgo de su portfolio. Y cuando el VIX, todo esto se hace por cálculos matemáticos muy complejos y sistemas que han desarrollado hedge funds, y por tanto cuando el VIX apunta a niveles muy altos, ellos tienen que rotar esa cartera y tienen que cerrar
acciones y comprar bonos. Entonces, bueno, si el VIX siguiese cerrando por estas zonas, pues probablemente podríamos seguir viendo un poco de venta en lo que son las acciones, ¿vale? Venta más agresiva en las acciones. Aunque el VIX no logró cerrar por encima del máximo de la última vez, ¿vale? Eso lo tenemos que tener en cuenta. El VIX no ha logrado cerrar encima de este máximo, por tanto hace un cierre menor, pero lo que apunta a la tendencia, y era la que comentábamos en el último vídeo, es que la tendencia ahora mismo va al alza, ¿vale? Estos máximos, y cogemos estos máximos también, ¿vale? Este máximo de aquí, este máximo de aquí, este máximo de aquí, y los mínimos cada vez más altos. Y esto no es análisis técnico, es ver el gráfico y decir, el VIX cada vez está yendo al alza. Entonces hay que ver y hay que esperar que este VIX o rechace, sería muy positivo, o cuidado si consiguiese cerrar por encima de estas zonas, como comentábamos la semana pasada. Bien, los credit spreads y la volatilidad de los bonos. Esto, el VIX, hemos visto la volatilidad del S&P 500, pero hay un índice que se llama el Move Index, que es la volatilidad de los bonos, del mercado de bonos. Y aquí el credit spread con el high yield. ¿Qué quiere decir US High Yield Credit Spreads? Bien, al final es el diferencial del interés entre el bono estadounidense y el bono high yield, de alto riesgo, de baja calidad crediticia. Entonces, este spread, este diferencial, tú no quieres que se haga muy alto, tú no quieres que se haga muy grande, como es esta línea negra de aquí que sube, porque si se hiciese tan grande, significa que normalmente la gente está vendiendo a mansalva high yield, bonos de alto riesgo, para comprar bonos gubernamentales, por ejemplo, ¿vale? Por tanto, el interés del bono high yield sube mucho, el interés del bono gubernamental estadounidense baja mucho porque la gente está comprando mucho bono, por tanto interés y precio van inversamente correlacionados, y entonces lo que hace es que el spread, el diferencial, se hace más alto. Normalmente vemos que el índice, lo que es el high yield, el credit spread, sigue a este índice de volatilidad dentro del mercado de bonos, y ahora parece que no. Todavía no lo ha seguido, ¿vale? Los credit spreads sí que llevan una buena subida, pero todavía no han subido a niveles muy altos en este sentido. Os dejo aquí una tabla por si queréis hacer una foto de cómo cambian la performance de... ¿Por qué es importante el VIX? Y es lo que os comentaba antes. Porque la performance de muchas clases de activos cambia, la rentabilidad de muchas clases de activos cambia. Y hay que tenerlo en cuenta si entramos en una zona en la que empezamos a ver más volatilidad y esta no cesa, ¿vale? Podéis hacerle captura de pantalla para saber en qué clases de activos, cómo estas serían cómo se comporta con el VIX por debajo de 20 y aquí cómo se comporta con el VIX por encima de 30 y aquí la diferencia. Y por último, vamos a hablar del rublo, de las divisas, de la caída de la leche que se ha metido el rublo, obviamente. Ahora mismo Rusia está sufriendo mucho por este tema porque todas las sanciones, toda la salida de capital, todo esto perjudica a su moneda, perjudica al rublo, que de hecho ya había perdido bastante valor en los últimos años, pero es que ahora, fijaros la caída, cómo se ha acentuado desde la invasión. En este sentido, ¿qué ha hecho Rusia? Bien, Rusia lo que ha hecho es subir tipos de interés para que esos bonos que ofrece el gobierno otorguen una rentabilidad muy atractiva y la gente pues quiera comprarlos, ¿no? Entonces compras un bono en rublos que te da una rentabilidad muy alta y encima en rublo que podría recuperar su valor. Entonces tienes una alta rentabilidad que podrías sacar. Ahora bien, que esto sería una especulación realmente súper arriesgada porque tienes unos riesgos de liquidez impresionantes, ¿no? Entonces, en este sentido, pues el dólar, bueno, ya veis que un dólar ahora mismo te permite comprar 100 rublos rusos. Y hay una noticia interesante que ha salido, y es que se publicó en Bloomberg un artículo que decía: Rusia va a comprar más oro. Y sí que es verdad que fijaros que Rusia ha ido incrementando sus reservas de oro en lo que es la última década, fijaros en este gráfico, hasta tal punto de tener más de un 26%, 24% aproximadamente de oro en sus reservas, ¿vale? En lo que es el Banco Central ruso, las reservas del Banco Central ruso. Entonces, una cuestión que ha dicho Rusia es que como todas estas sanciones le iban a perjudicar el rublo, pues que ellos iban a comprar más oro. La pregunta aquí es si creemos que realmente va a Rusia a comprar más oro. Y la pregunta aquí es de dónde va a sacar el dinero. Porque sí, has subido intereses y quieres atraer dinero con eso, pero realmente, posiblemente, no sabemos si te va a funcionar. Y luego, para mantener el rublo, vas a tener que vender algunas de tus divisas si quieres comprar y mantenerlo, ¿no?
Entonces, ¿cuáles son las divisas que más tiene Rusia ahora mismo? Bueno, vemos que esto sería de 2013 y 2021, ¿vale? Lo que es más verdecillo y más azul. Y vemos que en lo que viene a ser el euro tiene unos niveles bastante altos, cercanos al 30% de sus reservas, y el dólar aún así ha ido disminuyendo, ¿vale? Fijaros la de dólares que tenía en 2013, más del 45% de sus reservas eran dólares, y ahora está cercano al 20%. Por tanto, en lo que más podría influir es en el precio del euro y en el precio del oro. Si Rusia se convirtiese en un comprador aún más del oro, pues esto podría potenciar la subida del oro. Pero no olvidemos que a lo mejor Rusia aprovecha para vender sus reservas de oro, para recoger liquidez y poder impulsar de nuevo al rublo, ¿no? Entonces, bueno, yo no me creería nada en estos momentos y hay que andarse con mucho ojo. Espero que este vídeo os haya gustado, os haya aportado nueva información para saber en qué situación nos encontramos ahora, cómo están los diferentes problemas actuales. También esperemos a confirmaciones para comprar en el corto plazo, no entremos con el momentum en contra, no entremos en una tendencia bajista, esperemos que tengamos esas confirmaciones. Puedes ver el follow through de ahí abajo para ver qué confirmaciones esperamos nosotros. Y por último, pues todo lo que son oportunidades a largo plazo, ya sabéis que va a depender un poco de la economía, pero siempre que hay miedo en los mercados, es buen momento para comprar a largo plazo en algo en lo que vayas a llevar con confianza, con seguridad y que quieras mantener. Dicho esto, si te ha gustado el vídeo, deja un buen like, por favor, se agradece, apoyas mi trabajo, que me ha costado mucho hacerlo, y suscríbete si te gusta el contenido. Nos vemos la semana que viene. Chao, chao.